La Monarquía en Serio, con Rita Cox y José Manuel Cerda, un podcast original de Radio Pauta 100.5 y el Laboratorio de Humanidades de la Universidad San Sebastián. Las joyas de la más reciente coronación de la monarquía británica, la del rey Carlos III, dejaron a los millones de espectadores que siguieron la ceremonia absolutamente impresionados. Y con justa razón, fueron las mismas usadas por su madre al asumir el trono. Joyas de una belleza e impronta innegables. No es todo. Cada accesorio y utensilio tienen cientos de años de historia. Están cargados de simbolismo e invaluable valor económico. Las joyas de la corona, un nuevo capítulo de La Monarquía en Serio junto al historiador José Manuel Cerda, director del Laboratorio de Humanidades de la Facultad de Psicología y Humanidades de la Universidad San Sebastián. Bueno, cuando revisamos la coronación, uno de los puntos más relevantes son las joyas de la coronación, que no solamente son los accesorios, ¿no es cierto?, que porta el rey, sino que también utensilios, está la silla de la coronación versus el trono, toda esa pasarela, ¿no es cierto?, de símbolos de los que sabemos muy poco y que vamos a revisar hoy en La Monarquía en Serio, junto a siempre, ¿no es cierto?, junto a José Manuel Cerda, historiador, autor de Coronación, la monarquía británica en una sola palabra. Vamos con este capítulo que yo creo que vamos a revisar uno de los aspectos menos conocidos, ¿no es cierto?, de la monarquía británica, José Manuel. Sí, pero uno de los más importantes, Rita, porque la verdad es que las joyas no son simplemente adornos o decoraciones o para verse bien. Las joyas en el Reino Unido representan la autoridad y poder de los monarcas. Es la forma en que se hace visible esa delegación divina del poder de la que hemos conversado en otros capítulos, ¿no es cierto? El poder le es delegado por Dios al monarca, que se sienta en la silla de coronación, que tiene la corona puesta en su cabeza, y por lo tanto nada de lo que vamos a ver acá es un show, digamos, casi un sacramento. ¿Todo es simbólico? Es todo muy simbólico, todo representa algún aspecto de lo que es el poder o la autoridad del monarca. Vamos con primero la corona, o las coronas, ¿no? Sí. Porque vimos dos coronas en la coronación de Carlos III. Exacto, si la gente vuelve a revisar o se acuerda de la coronación de Carlos III en mayo del año 2023, se va a notar que la corona que le pusieron en su cabeza el arzobispo de Canterbury en el momento de la coronación, cuando él está sentado en la silla de coronación al interior de la abadía de Westminster, es distinta a la corona con la que él sale de la abadía. Él se retira a la abadía con otra corona en su cabeza. ¿Y la corona 1, qué simboliza y de dónde viene? La corona 1 se conoce como la corona de San Eduardo, porque San Eduardo es un rey anglosajón, estamos hablando de hace 1000 años, que está enterrado al centro de la abadía de Westminster, que es como el punto neurálgico histórico. Todo el mundo quiere enterrarse cerca de él, todo el mundo quiere coronarse cerca de él. De hecho, las coronaciones se hacen justamente en la abadía de Westminster porque hay una referencia a este rey santo de la época anglosajona. Es un rey que estamos hablando que reinó en Inglaterra hace prácticamente 1000 años. ¿Y esa corona de qué material es? Es oro macizo, pesa más de 2 kilos. No es la corona más cara ni más lujosa, ya vamos a hablar de esa en un momento, pero es la corona que se utiliza solo para la coronación. Es decir, esa corona no se saca de la abadía de Westminster, se saca solamente para ser llevada a la Torre de Londres, donde está metida en esta gran cámara, que es una especie de caja fuerte, donde están todas las joyas de la corona, se pueden ver, cualquier persona puede ir a la Torre de Londres y verlas, pero se utiliza solo para el momento de la coronación. En cambio, cuando el monarca se retira, sale con otra corona que se llama la corona imperial de Estado. Son dos coronas completamente distintas y que cumplen funciones distintas en reflejar la autoridad y el poder del monarca. ¿Y cuál es el simbolismo de la primera? Bueno, la primera me queda claro, pero ¿cuál es el simbolismo de la segunda? La segunda es una corona que se hizo en 1937 para la coronación de Jorge VI. O sea, era para la coronación de Eduardo VIII, que tuvo que abdicar al trono, y su hermano asume como Jorge VI, el padre de la reina Isabel II. Es una corona mucho más rica, mucho más costosa, se calcula por lo menos 5 o 6 veces más que la primera corona. La primera corona es una corona de oro macizo que tiene aproximadamente unas 400 piedras preciosas, entre zafiros, entre rubíes y todo eso. Es realmente impresionante, pero la segunda corona, que es la corona imperial de Estado, que es una corona que se utiliza para los grandes actos políticos de la corona, por ejemplo, es la que utilizó Isabel II y Carlos III para la apertura del Parlamento. Entonces, esa corona es una corona que simboliza como el poder político del monarca, no su poder sagrado
que se le confiere en el momento de la coronación con la corona de San Eduardo. Y esas dos coronas fueron usadas también por la reina Isabel cuando es coronada. Correcto, exacto. La corona de San Eduardo es mucho más antigua porque se hizo en la época de Carlos II, cuando se produce la restauración de la monarquía en el siglo XVII, después de la Revolución de Cromwell. En cambio, como te comentaba, la otra es mucho más nueva, de 1937, y es mucho más costosa porque tiene más de 2.000 diamantes. Pregunta, y frente a estas joyas carísimas, ¿no es cierto?, que por supuesto tienen este valor simbólico, ¿el pueblo británico no las critica, no critica este botín de la monarquía? No las critica porque no pertenecen a los monarcas, pertenecen al Reino Unido. Si ese es el tema, es parte de su historia. Es como cuando uno se enorgullece de ver algo que pertenece a la nación, que es parte de tu cultura. No son propiedad del monarca. Mira, esto se explica de una manera muy sencilla. Anteriormente, hasta más o menos la época de Jorge V, los reyes mandaban a hacer su propia corona, porque tú comprenderás que esta corona no les queda bien. Claro. Porque obvio, la corona tiene que quedar cómoda en la cabeza. Tú comprenderás que una corona que pesa más de 2 kilos, como la corona de coronación, es una corona que se utiliza para todas las coronaciones. No le pertenece al monarca y no le queda bien. La corona imperial de Estado tampoco, a pesar de que están como acolchaditas con esta piel de armiño, no les queda bien porque no están diseñadas para la cabeza de cada monarca. Es una corona estándar. Es una joya, corona estándar que no les pertenece y que se utilizan, digamos, para los momentos públicos importantes. Pero los monarcas, hasta hace cierto tiempo, usaban su propia corona. Si tú ves fotos, por ejemplo, de la reina Victoria, tú las vas a ver con una coronita muy pequeñita, que no sé por qué le pusieron esa coronita tan pequeña, porque ella era una mujer bastante maciza, digamos. Entonces le ponían esta coronita arriba, que aparece en varias fotos, que es la corona de ella, que le perteneció a ella. Pero los reyes ya no andan con corona. Claro. Entonces ya no se mandan a hacer esta corona personal. Pero esas coronas del pasado, que eran personalizadas, también están guardadas, son parte de... Están guardadas, pero son increíblemente sencillas, porque se mandaron a hacer como un objeto personal del monarca, ¿se entiende? Casi de uso diario. Casi de uso diario. Ahora, volviendo a lo que tú decías, mira, se calcula que el total de las joyas, o sea, todas las joyas de la corona, que se conocen como regalia, porque tienen que ver con esos objetos que representan la autoridad del monarca, pues se han valorado más o menos entre 3 y 4 billones de dólares. ¿Ya? Ese es el costo. Mira, es que es tremendo, pero no les pertenecen a los monarcas. ¿Y cómo están resguardadas? Están resguardadas en una gran cámara, en una caja fuerte, porque se ingresa a una bóveda prácticamente en la Torre de Londres. Entonces la Torre de Londres, que está al ladito ahí con guardias de seguridad, con alarmas, con sistema de inteligencia. Pero los puede ver cualquier persona. Cualquier persona los puede ver. Mira, tú entras como una cinta mecánica, porque no quieren que la gente se detenga. Entonces tú entras en una cinta mecánica y entras literalmente en una bóveda con una puerta de estas de caja fuerte. Y te vas paseando por lo que se conoce como las joyas de la corona, la regalia, y puedes ver no solamente las coronas, sino que puedes ver el orbe, el cetro, todos los otros objetos que se utilizan en la coronación. Puedes ver los candelabros, que obviamente antes no había luz eléctrica. Puedes ver todo los utensilios de la banquetería. Ahora ya no se hace un banquete, pero hasta el siglo XIX se hacían unos tremendos banquetes después de celebración de la coronación, y están esos objetos maravillosos y espectaculares que se utilizaban para la banquetería. Dos preguntas. ¿Han intentado robar ese botín? Sí, pero es prácticamente imposible. Los robos se han producido, ¿sabes cuándo? Antes. O sea, cuando las joyas de la corona estaban en otra parte de la Torre de Londres, incluso estuvieron en el castillo de Windsor, estuvieron mucho más expuestas, y efectivamente en el siglo XVIII y XIX hubo intentos de robarlas, pero hoy día es prácticamente imposible porque están muy resguardadas, están en esta caja fuerte con una cantidad impresionante de cámara, y en el fondo es prácticamente imposible hacerlo. Y la otra pregunta, ¿existe el joyero de la corona? Correcto. O sea, mira, cuando hubo un intento de abolir la monarquía en el siglo XVII por la revolución de Oliver Cromwell, se mandaron a fundir y se remataron las joyas de la corona, incluyendo la corona, el cetro, el orbe, o sea, todo ese conjunto de joyas que venían de la época medieval, que habían sido utilizadas. ¡Qué pérdida patrimonial! Tremenda, Dios mío. Una cosa impresionante. Fueron fundidas a propósito de la revolución porque Cromwell propuso la idea de que no iba a haber más monarquía. O sea, se produjo un ensayo republicano mucho antes de la Revolución Francesa, estamos hablando del año 1649, y entonces estas joyas se remataron, se vendieron y todo eso. Y luego se le encargó a un señor Robert Bynner, que era el joyero de la monarquía, una pega, imagínate la pega difícil y complicada de que te quedara todo esto mal,
rehacer las joyas. O sea, había que rehacer las joyas porque cuando se restaura la monarquía en 1660 con Carlos II y se produce en 1661 su coronación, había que tener joyas. ¿Cómo se iba a coronar y a restaurar en gloria y majestad la monarquía que había sido suprimida y había sufrido tanto sin las joyas? Entonces, la gran cantidad de las joyas que tenemos hoy día que se ocupan para la coronación son de ese año 1660 para la coronación de Carlos II. O sea, de 1660 son 1660, Sí, estoy bien, son sí. las joyas más antiguas que tenemos de la monarquía británica. Excepto una. Excepto Que es la que más me gusta a mí. ver, ¿cuál? Y que pasa completa y totalmente desapercibida. ¿Cuál es y para mí es esa, lamentable. José Manuel Cerda? Que es una joya que nadie ve. Está en una esquinita en la Torre de Londres, a nadie le importa, pero es la única joya de la coronación que sobrevivió a la revolución de Oliver Cromwell, porque la compró una persona que tenía mucha conciencia histórica, que tenía mucha conciencia cultural y que la donó de vuelta a la monarquía cuando la monarquía fue restaurada en el año 1660. ¿Y qué es que es esa la joya? cuchara de coronación. La cuchara. Súper sencillo, mira, la cuchara de coronación es un objeto pequeñito que pesa mucho, que tiene montajes de piedras preciosas. ¿Hecha y todo de eso. oro también? Hecha de oro. Y es la cuchara que contiene el óleo sagrado, el crisma, que después el arzobispo de Canterbury unta sus manos en ese óleo y le hace el signo de la cruz en 3 partes del cuerpo al monarca, en el momento de la consagración, en el momento de la unción. ¿Ya? Pero mira tú qué cosa más espectacular. Qué delicado, ¿no? Qué delicado. Que el momento más sublime, el momento más delicado, el momento más trascendental fue el único momento que permitió la supervivencia de esta joya. O sea, qué bonito es, yo lo planteo en el libro, qué bonito es pensar que la joya que contiene los óleos sagrados para el momento más sublime de la monarquía haya sido la única joya que haya sobrevivido a la revolución. Sobrevivió esa tradición. Y que fue la cuchara que se utilizó para coronar a reyes tan conocidos y épicos como Ricardo Corazón de León. O sea, tú ves la joya y tú dices, qué increíble pensar. Claro. Trascienda la gente cuando va a la Torre de Londres se pasa en y ve todas las joyas y se deslumbra con los candelabros y todo. Y yo me paso minutos largos mirando una joya que no ve nadie y nadie le importa, que es esta cuchara de coronación que está ahí en una vitrina. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta 100.5. Ahora, ¿qué simbolizan las sillas de la coronación? Porque están las sillas de la coronación y está el trono. Mira, hay dos cosas distintas. Uno está la silla de coronación, que es de madera, que es muy sencilla, que es el lugar donde el monarca se sienta para ser coronado. No le pertenece esta silla, es lo mismo que la corona de San Eduardo. ¿Pero también es parte de como el staff de joyas de la coronación? No, no se considera ya. una joya, pero sí se considera un objeto totalmente fundamental porque es, digamos, el lugar donde el monarca se llama la silla de coronación o la silla de San Eduardo, aunque en realidad no tiene nada que ver con San Eduardo. Es una silla muy sencilla, está rayada, tiene graffiti porque ha sufrido el paso del tiempo. Es una silla que debajo tenía incluso la piedra donde se coronaban los reyes de Escocia, que fue devuelta en la época cuando fue primer ministro John Major, porque no era muy políticamente correcto que los reyes de Inglaterra se siguieran coronando sentados sobre la silla, la piedra de coronación de los reyes de Escocia, que hoy día ellos también son reyes de Escocia, claro, pero era una cosa que políticamente incorrecta. Políticamente incorrecta. Entonces, esa piedra hoy día está en el castillo de Edimburgo. Es una piedra que se utilizaba para las coronaciones antiguas, ancestrales de los reyes de Escocia. Pero otra cosa es el trono. El trono está hecho de otro material, está hecho como de color carmesí, acolchado, y lleva las insignias del monarca porque es su trono. La silla de coronación no le pertenece. O sea, se va cambiando la silla. Correcto, exacto. Por ejemplo, tú ves, ¿no es cierto?, la R, ¿no es cierto?, de Elizabeth Regina, con 2 palitos, que significa Isabel II, y obviamente ahora ves la CR, que es Carlos Reyes. Exacto, se van reemplazando porque es la silla que le pertenece al monarca y es su trono. Y me diga que es una silla, o más bien un trono muy pesado, muy contundente, ¿o no? Sí, pero no tiene tanta joyería ni tanta decoración. Está bañado, digamos, en oro, está colchado y está en el Palacio de Buckingham, en lo que se conoce como el Salón del Trono, que es el lugar donde el rey se sienta para recibir a los dignatarios, a los embajadores y todo eso. Entonces, es su silla o sea, que por ejemplo, si Carlos III recibe al primer ministro de Inglaterra hoy día, ¿se sienta ahí? No, generalmente no. No, ahí no, porque esas reuniones son prácticamente semanales y se consideran recurrentes y cotidianas. Pero si él está en una situación de Estado, en una situación más importante, por más ejemplo, sublime, si recibiera al presidente Gabriel Boric. Correcto, exacto. Generalmente lo recibiría en el Salón del Trono, que es una representación de su poder y su autoridad, y lo haría sentado. Ojalá que vaya con corbata el presidente. Ojalá, porque yo creo que la dignidad se le puede caer en el suelo, digamos, si se entra al Palacio de Buckingham. En cambio, la silla de coronación se
queda siempre, 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 no se saca nunca de la abadía de Westminster porque su fin y función es que se siente ahí el monarca en el momento de la coronación. Tengo una última pregunta. Los atuendos que ocupa el monarca que va a ser coronado, ¿también son considerados joyas de la corona, accesorios de la corona? No, son considerados vestimenta. Está lo que se conoce como la supertúnica, el Colomium Sindonis, que es precioso, es una túnica pesada, gigante, ¿no? Pesadísima. ¿De qué es? ¿De terciopelo? ¿O de es de seda, pero está cosida, digamos, y bordados con oro, con hilo de oro. Eso lo hace, le da el peso. Le da el peso, exactamente. Es una túnica realmente impresionante, maravillosa. ¿Y también tiene un valor histórico? ¿Es antigua o se va renovando? Es del siglo XX. Se hizo en el siglo XX, por lo tanto tiene cierta tradición, pero no tanto. Y habían otras anteriores en la época medieval que fueron destruidas, obviamente, en este arrebato antimonárquico que se produjo en el siglo XVII. Y tiene los emblemas de Gales, de Escocia, de Inglaterra. Es súper interesante, muy bonito. La rosa de Inglaterra, ¿no es cierto? El cardo que representa a Escocia, el puerro que representa a Gales. ¿Y eso dónde se guarda? Esa está guardada también en la Torre de Londres. Es decir, tú lo ves ahí, hay como un maniquí, digamos, que lo representa. Y es la túnica que se saca al monarca para quedar despojado de todas sus joyas y atuendos en el momento de la unción. Pero hay una cosa interesante. En la investidura, el monarca no solamente recibe la corona en su cabeza, sino que también dos joyas de las que no hemos hablado que son importantes, que son el cetro o vara, que tiene un diamante impresionante que se llama el Cullinan, el diamante bruto más grande que se ha encontrado en la historia. Cullinan porque es el nombre del minero sudafricano que se lo regaló a la monarquía a comienzos del siglo XX. El Cullinan es una cosa impresionante. ¿Se lo regaló? Se lo regaló. Sí, hay un poco de controversia ahí, pero efectivamente fue un regalo que le hizo a Jorge V. Y luego que colonialista la imagen. Un poco, pero estamos hablando de comienzo del siglo XX. Y el otro es el orbe. El orbe representa el poder espiritual del monarca. El orbe es esa pelotita bañada en oro con una cruz arriba que sostiene el monarca, que se le entrega la investidura, representa su poder espiritual. En cambio la vara representa su poder político, su poder secular, porque la vara es como la vara de mando. Eso es lo que representa lo que se conoce como el cetro. ¿Y esos dos accesorios o joyas están en contacto con el monarca solo en la coronación? Solo en la coronación, es decir, corona, orbe y cetro no los volverá a ver nunca más el monarca, a menos que como turista, entre comillas, ingrese a la Torre de Londres, a la cámara y los pueda observar. ¿Y cuando muere el monarca? Bueno, hay una cosa que es preciosa. Mira, a mí me tocó comentar esto en un canal de televisión en vivo y en directo, el funeral de la reina Isabel II. Tú lo comentaste para un canal de televisión estadounidense. Para Telemundo NBC. Y se produjo ahí un comentario muy interesante porque cuando el féretro de Isabel II ingresa en la capilla de San Jorge en lo que es el castillo de Windsor, en sus últimos momentos, cuando se le da ese último adiós, vemos el féretro de la reina, luego los emblemas de la monarquía arriba, no es la bandera de Inglaterra, sino que es la bandera de la monarquía, y arriba estas joyas, la corona imperial de Estado, porque acuérdate que la otra es solamente para la coronación, la de San Eduardo, el cetro y el orbe, que son manifestación y símbolos de su poder y autoridad. Y mira qué lindo lo que pasa. Del féretro se van al altar, como diciendo la reina ya está fallecida, pero entrega estos símbolos de su poder y su autoridad que ya no tiene, porque ella ya está fallecida, se los entrega de vuelta a Dios. ¿Cómo se los entrega simbólicamente de vuelta a Dios? Se ponen sobre el altar. Si tú ves el final del funeral de la reina Isabel II, se ponen sobre el altar, y del altar de la capilla de San Jorge se van al altar de la capilla de la abadía de Westminster y se le entregan en la investidura al nuevo monarca y su sucesor. La cantidad de claves que nos está revelando para ver ese momento desde otra perspectiva. Para ir cerrando, José Manuel Cerda, por ejemplo, ¿no es cierto? En la mayoría de las culturas, cumplir 12, 13 años, 15 años, 18 años, 21 años, son hitos importantes en las personas. Eso está marcado también en la monarquía británica con algún tipo de entrega de algún accesorio, joya o algo, es decir, esto de transformarse en hombre o transformarse en mujer, de niño a hombre, de niña a mujer, por ejemplo. No necesariamente. Hay una joya que es bien interesante, que es el anillo que se le pone al monarca o a la reina, en este caso, que representa una especie de matrimonio del monarca con la nación británica, el deber que tiene que cumplir. ¿Pero eso es la coronación? Eso es la coronación misma. ¿No hay otras joyas o accesorios que marquen la vida de estos futuros monarcas o monarcas en otras etapas de la vida? Por ejemplo, cuando se produce el jubileo, los famosos jubileos, el jubileo dorado, el jubileo de plata, el jubileo de platino, que la reina Isabel II los tuvo todos, digamos. ¿Qué es lo que es el jubileo brevemente? Mira, la palabra jubileo en latín significa júbilo, es como jubilación, felicidad. Ya.
Hay mucha gente después de la jubilación no está muy contenta con las pensiones que hay hoy en día. Pero la palabra jubilarse viene del júbilo, de la felicidad. Exacto. El jubileo es cuando un monarca o un gobernante cumple, se celebra también en la Iglesia Católica, cuando el año jubilar, ¿no es cierto? Cuando cumple una cierta cantidad de años, un aniversario, que se cumple generalmente a los 50, a los 60, a los 70. Es como las bodas de plata, las bodas de platino, las bodas de oro y todo jubileo eso. Que además vivió la reina poco antes de morir. Exacto, ¿ya? Entonces ahí se hace una gran celebración donde se celebra la monarquía, no solamente la persona que ejerce el máximo poder. No se le entrega a la reina una joya especial ni un distintivo especial, sino que es una gran celebración nacional por la longevidad del monarca, porque justamente mientras más longevo es el monarca, mayor estabilidad política se proyecta en la monarquía. O sea, para ir cerrando este capítulo de la monarquía en serio, las joyas, accesorios, solo están presentes en la coronación y también en la muerte del monarca o la monarca cuando entrega, digamos, ese poder que ha tenido en el mundo terrenal, se lo devuelve a Dios, ¿no es cierto?, como la gran autoría. Exacto, se cumple un ciclo. Se cumple un ciclo. José Manuel Cerda, muchísimas gracias por esta conversación, este capítulo de la monarquía en serio que pueden revisar en www.pauta.cl, también en Spotify, si quieren profundizar también. Siempre les recomiendo el libro Coronación, la monarquía británica en una sola palabra, de nuestro querido historiador José Manuel Cerda, en todas las librerías del país. Y que viene con imágenes de todas las joyas que hemos comentado en este capítulo. Exactamente, gracias. La monarquía en serio, con Rita Cox y José Manuel Cerda, un podcast original de Radio Pauta 100.5 y el Laboratorio de Humanidades de la Universidad San Sebastián.